Estos los misterios dirán bienvenidos todos los que nos ven alrededor del mundo, en especial todos en América Latina y también en España, donde nos ven, incluso en Italia. En México ha ocurrido algo fantástico, al cual yo me enorgullezco. Ayer, de forma organizada, creo que la primera vez que podemos ver algo así, México ha dado un paso más de una forma democrática para tener una alternancia de poder hacia un nuevo presidente que ojalá sea la esperanza que todos queremos y la paz próximamente. Esperemos que todo cambie en esta situación de corrupción, todas estas situaciones que tenemos acá internas en México. Solo el que vive en México lo sabe. Así es que bien por México en ese aspecto pacífico. Ese cambio fue decidido por el mismo pueblo de México, respetable, no hubo fraude. Esto paralelamente a mi programa, al tema de los misterios, debo celebrarlo, fue ayer 1 de julio, hoy es día 2 de julio, así es que México está dando un paso real en la democracia, un paso más a la izquierda, un centro izquierda. A ver, hay que recordar que muchos de los países del centro izquierda o de izquierda, no radicales, porque caer en el radicalismo es peligroso, eso sí es peligroso, en las dictaduras, pero la izquierda en sí tiende a ser más intelectual que los movimientos de derecha, incluso radicales, porque su único guía es el dinero. Y bueno, para eso hay que ver muchos casos. Pero bueno, vamos a iniciar con el tema nuestro, que es los grandes misterios del mundo. Aquí en los misterios dirán, como todos los lunes, transmitiendo desde este bello Golfo de México, en el puerto de Veracruz, en donde un día ingresaron por aquí, en estas costas cálidas, en 1519, Fernando de Cortés. Y hoy vamos a ver diferencias. ¿Existieron otras humanidades? ¿Cuál es la diferencia entre sociópata y psicópata? Pedro de Alvarado sabemos que era yo lo he dicho aquí, psicópata o sociópata. Volaba la cabeza de aquel indígena que se contradijera o simplemente que no le cayera bien. Era la mano dura de Hernán Cortés. Iniciamos aquí en los misterios dirán. Hoy es 2 de julio. Lamentablemente México pierde ante Brasil. Pero bueno, estuvo interesante esto que ocurrió ayer en México, en donde el cual yo me siento muy orgulloso del pueblo de México que está despertando, como va a ocurrir a nivel mundial. Así es, por esta red neuronal llamada Internet. Estos son los misterios dirán. Bueno, han ocurrido muchas cosas. Tengo muchas fotografías de ahí de ovnis. Hemos visto grandes cantidades de aquí de ovnis que nos han enviado diferentes partes de América Latina, desde Paraguay, Brasil, Centroamérica, Sudamérica. La pregunta: ¿existieron otras humanidades? Desde mi punto de vista,
desde el punto de vista de muchos también arqueólogos, estudiosos de los dioses en la antigüedad, ellos han llegado a la conclusión de que también han existido otras humanidades. ¿Por qué? Se han encontrado huellas de gigantes, incluso huellas de humanos al lado de huellas en piedras ya petrificadas de dinosaurios, junto con un calzado humano en la época de los dinosaurios. ¿Quién traía un calzado humano en la época de los dinosaurios de hace millones de años? Simplemente eran otras humanidades, otros seres, probablemente venidos del cosmos, pasando aquí en la Tierra, pero que dejaron sus huellas ahí. No es una, hay muchas huellas ahí, de miles e incluso de millones de años, piezas que nos demuestran que otras pasadas estuvieron en la Tierra, o probablemente simplemente vinieron de paso y descendieron cuando estaban estos grandes saurios, que probablemente fueron una creación de grandes genetistas cósmicos, como probablemente también nosotros seamos ello, parte de grandes genetistas cósmicos, sembradores de vida. Y hay que recordar la parábola del maestro Jesús, la parábola del sembrador. Si usted es una persona seguidora de Jesús, sabe muy bien la parábola de Cristo. No quiero caer en temas religiosos totalmente, pero vamos ahí, vemos algo. Y también hay que recordar que Moisés, en el Éxodo, él describe y observo 3 seres de aspecto humano. Uno de ellos era mi Señor, 2 eran ángeles, quiere decir que 3 tenían el aspecto humano. No eran dioses ni eran Dios, fueron confundidos como tal. Recordemos que si nosotros desconocemos la ciencia y la tecnología, 500 años atrás, 600, 700, 2000 años atrás, 3000, si usted le pone este aparato, una computadora, simplemente, si usted lo manda a esa época, ¿qué van a decir? ¿Que es algo divino o diabólico? Recuerden que hay muchos pasajes en los cánones sagrados en donde se ven pasajes donde dice y era como fuego y no quemaba los árboles. Está escrito ahí, está implícito la presencia de seres venidos del cosmos. Elohim, palabra en plural, aquellos venidos del cielo. Bueno, señores, existió otra humanidad. Checamos este dato. Bueno, aquí vemos algo sorprendente. Sí, yo diría que es terriblemente grande. Parece un calzado petrificado en una piedra o un saurio. ¿Usted cree que sea un saurio? No, más bien parece un calzado humano petrificada. La cuestión es lo siguiente. En marzo ya de algunos años, varias páginas de la red publicaron una sorprendente noticia, atendiendo a la información ofrecida por la agencia de noticias búlgara Novinait. Aseguraban que en la antigua ciudad de Varna, a orillas del Mar Negro, que con el tiempo habría servido de cimentación para la metrópoli greco-romana de Odessus, habían aparecido los restos de un gigante. Pues bien, el cuerpo fue hallado en la zona de las termas y los análisis previos efectuados por los arqueólogos habrían desvelado que el hombre en cuestión se trata de un varón. Vivió en este lugar en torno al siglo IV después de Cristo. La cosa fue más cuando el director de las excavaciones, el doctor Valery Yotov, informó a los medios de comunicación locales
que habían hallado el cadáver de un hombre cuyos huesos eran de un tamaño gigantesco. Su postura, con la imposición de manos en su cintura y su cuerpo apuntando hacia el este de la cabeza y al oeste, pies, es una clara indicación para los arqueólogos de que fue sepultado. Lógicamente, los periodistas simplemente se sintieron impacientes ante estas revelaciones. Pero realmente, ¿qué significaba? ¿Cuál era el significado de este gigante ante estos señores que estaban escuchando tales datos? ¿Acaso era un descendiente de los primeros pobladores que habitaron estas tierras? Unos 7000 años dando pie a una civilización antigua, la enigmática Europa. Ahora iremos a eso. De momento nos ofrecieron más informaciones, por lo que se ha especulado, quizá demasiado, con la estatura pues del ser que se han encontrado en diferentes puntos del mundo. Pero no es el primero. En el año 2013 se encontró con un enterramiento del año 1600 a.C. el cuerpo de un hombre al que por su estatura, más de 2 metros, bautizaron como Goliat. Es importante reseñar que en ese tiempo y en estas regiones del este de Europa, la altura media era de 1.50 metro y medio. Por tanto, aquel hombre, fuese quien fuese, viniese de donde viniese, era un gigante a todos los efectos. Cuando se producen descubrimientos de este tipo, muchos miran de reojo a esta civilización que se asentó a orillas del Mar Negro 7 milenios atrás, cuyo nivel social y cultural fue extraordinario, y que, al igual que ocurre en los mitos, desapareció de la noche a la mañana. Sospechoso, muy sospechoso esto de los gigantes. Pero vayamos a Varna, a la cultura que la abrazó, de la que, dicho sea de paso, apenas sabemos nada. Sobre este asunto, la escritora Amado Martínez aseguraba que en su trabajo El enigma tracio y el mito de Orfeo, que hace años que sabemos que el tesoro áureo más antiguo del mundo, en el siglo VI a.C., no fue descubierto en Sumeria, ni en Egipto, ni en la América precolombina, sino en la citada Varna. En general, los historiadores y científicos no saben con certeza quiénes eran aquellos personajes con los que los tracios se mezclaron en el siglo III a.C. Una simbiosis de la que surgiría lo que hoy llamamos civilización tracia, si acaso conocemos que su número era muy escaso y que provenían del norte, trayendo hasta los Balcanes su ganadería y otras fuentes de desarrollo. Se asentaron en la actual Bulgaria, probablemente atraídos por una cultura que ya destacaba por su brillantez y gran complejidad. Todo alrededor de ello es extraño. Los historiadores utilizan el concepto misteriosa al referirse a esta civilización de la que se sabe que se asentó entre el 4600 y el 4200 a.C. a orillas del citado Mar Negro, porque lejos de ser una pequeña comunidad nómada que decidió dejar de vagar por las montañas del este para establecerse en dicho lugar, esta civilización ha demostrado un estado de desarrollo tan increíble que compite con imperios posteriores como Mesopotamia o Egipto. Y sin embargo, poco es lo que se sabe de ellos, salvo que eran unos extraordinarios orfebres que trabajaban el oro, que sus prácticas culturales eran muy ricas y que su sistema de creencias era antiguo y muy elaborado, al igual que sus ritos funerarios, que denotaban su creencia en la transmigración de las almas. Y a pesar de ello, y de que en tierras de Varna se encuentra la necrópolis antigua más grande de Europa, parece que lo que advierten sus mitos es un reflejo del enigma con el que se pretende explicar su insólita desaparición. Las aguas del Mar Negro crecieron en un tiempo pretérito y se tragaron sus pueblos y sus gentes, y los pocos que lograron salvarse emigraron a otras partes de ese mundo antiguo, dando pie con sus conocimientos a grandes imperios
surgieron posteriormente y a los que ya se ha citado. Contado así, cuadraría simplemente con ciertos mitos. ¿No sería verdad todo esto que se está narrando? Sí, y además de simplemente ese pudo ser el final de la penúltima humanidad. Penúltima humanidad. Gente avanzada que simplemente salvó una herencia cultural, simplemente que de alguna otra forma de pues conservarla, como los egipcios mantuvieron esto ahí preservado, enterrado. Estamos hablando de esta zona muy cerca en Bulgaria, que es Varna. Así como los mayas, así como otros mesopotámicos, existió estos avanzada, probablemente una civilización avanzada, Varna, en donde se cree que eran grandes orfebres, eran grandes artistas y gigantes. No comprendían y no embonaban con el europeo de aquella época. Estamos hablando de 4.000, 5.000 años antes de Cristo. El europeo era de aproximadamente 1,5 metros de altura en aquellas épocas. La humanidad del tiempo perdido. Vamos a continuación a ver esto. Bueno, es necesario, señores, recurrir a habitantes de la Atlántida, o recuerde usted a Mu, o de cualquier otro continente desaparecido, para argumentar los tremendos conocimientos que al parecer tenía el hombre del pasado. ¿Tienen algo que ver los dioses de aquellos hombres con seres supuestamente procedentes de las estrellas? Yo pienso que no, se los digo, o probablemente sí. Puede haber aquí genetistas, la ciencia, muchos positivistas científicos refieren que no, pero ¿a qué se debe esto de que haya gigantes? Que hubo gigantes juntos con humanos normalitos de aquellas épocas. No tenemos una respuesta certera, sin embargo, los restos se encuentran por doquier. De aquí muy cerca del estado de Veracruz han encontrado huesos de gigantes como lo que estamos viendo aquí. Bueno, pero de igual modo yo me siento convencido de que no podemos meter en un mismo saco miles de años de evolución humana. Hay que dejar pequeños recipientes para introducir aquellas anomalías que se hacen difícilmente explicables. Hay vestigios de un tiempo remoto que facilitarían la propuesta de que se hace en este reporte, que no somos los primeros, que esta humanidad es simplemente la última de una serie de humanidades que se sentaron los bases en nuestro planeta. Simplemente estuvieron aquí de paso, algunas, o probablemente fueron transmutados o manipulados genéticamente. Bueno, aquí usted puede ver algunos grabados antiguos donde podemos percatarnos de lo que hoy llamamos astronautas o seres del espacio, de los cuales se han descrito alguna gente que ha estado en contacto con estos ovnis, que han sido llevados, que han sido abducidos y han visto incluso estos seres con este tipo de escafandras. Yo tengo el caso de Ernesto Jiménez, que pudo ver unos seres que tenían como una especie como de cascos, y donde salía el cabello de un lado largo. Es un testigo presencial en una abducción ocurrida muy cerca de aquí del puerto de Veracruz, a 2 horas en la montaña, cerca de Jalapa, Veracruz. Bueno, estaba ya hablando
que por eso no podemos explicar muchos de los eslabones perdidos que aparecen en nuestro tiempo más remoto, porque esos hombres del pasado que tenemos simplemente nosotros a veces menospreciamos, hicieron auténticos imposibles a ojos a nuestro soberbio siglo XXI. En ese mundo antiguo, supersticioso, porque posiblemente, pues no le quedaba más remedio vio florecer culturas fascinantes que simplemente hoy al día, no plantean más preguntas que respuestas. De ellos tenemos estas certezas, que no coincidieron geográficamente, tampoco cronológicamente, que sus mitos hablan de lo mismo, que construyeron y simplemente fueron técnicas muy similares en diferentes continentes, partes de diferentes regiones en el mundo, como las dichosas pirámides, que veneran a dioses muy parecidos, como los que vemos aquí, algunos Kukulcán, algunos Viracocha, algunos Krishna, llámenle como le llamen. Algunos tenían esos rasgos arios de este tipo. Incluso en la parte derecha es muy parecido a un grabado, a una figura tallada en piedra de Kukulcán, acá en México, una zona rica en cuestiones de enigmas. No podemos, tenemos muchas cosas, muchos grabados, muchas pirámides, pocas respuestas. Realmente eran seres blancos, rubios, con los ojos azules. Son muchas las ocasiones en las que hemos hablado de la cultura chachapoyas y por supuesto de los habitantes, no los actuales sino los primigenios de la isla de Pascua. Ahora bien, ¿tienen algo en común? De los primeros sabemos que jamás levantaban edificios por debajo de las nubes. Sus ciudades siempre estaban en el umbral de los 3000 metros, de ahí su denominación de hombre de la niebla. Auténticas fortalezas que coronan las montañas y que rozan los cielos en los Andes ecuatorianos y peruanos, porque estaban convencidos de que más abajo habitaban demonios de piel cetrina y que tenían un corpus de creencias que en nada se parecía al de los pueblos que los rodeaban. Porque en ese mismo tiempo el Inca, que era quien dominaba esta parte del mundo, adoraba al dios Inti, el sol que le daba vida y que hacía florecer las cosechas, al margen de los dioses menores que habitaban en las montañas y a las que llamaban Apus. Sin embargo, decía el cronista Antonio de Calancha que estos indios que habitaban en montañas adoraban una estrella que llamaban Chuquinchancay, y que al igual que ocurre en la gran ciudadela del altiplano boliviano, Tiahuanaco, aquí también podemos observar las presencias de puertas que conducen al vacío. Cuentan los cronistas que eran utilizadas para sacrificar a los escogidos, que eran arrojados al mar de nubes para saciar la ira de esos dioses, porque al margen de adorar a las culebras y al ave Kuntur, que era su dios principal, había otros que venían de las estrellas. Quizás en Tiahuanaco no se llevaron a cabo esos sacrificios, pero de lo que no cabe duda es de que la puerta del sol que fue utilizada, así lo advierten los mitos, parece que en un tiempo pretérito los dioses viracochas accediesen desde su mundo al nuestro para controlar que el ser humano, como siempre suele ocurrir, no se les desbocara. Eso en Tiahuanaco, simplemente algo muy hermoso esa zona Tiahuanaco, en la Puerta del Sol, allá en el Bolivia. Estos dioses eran simplemente avanzadas que llegaban aquí. Otras humanidades han estado conviviendo, han estado con su jardín. Esta humanidad que se encuentra actualmente y que desde hace unos 2, 3.000, 4.000 años, 7.000 años, tal vez fuimos nosotros manipulados genéticamente. ¿Usted qué opina? Bueno, pues los egipcios en América, Thor,
Heyerdahl, como ya hemos visto, se encargó de demostrar que la navegación primitiva fue una realidad. Lo que ocurre es que él, acudiendo a los medios técnicos que tenían los pueblos indígenas precolombinos, se dispuso a probar que los nativos continentales podrían haber colonizado algunas islas de la Polinesia, lo que ayudaría a explicar muchas coincidencias que de momento permanecen entre las brumas. Pero lo que ya es más extraño es el hecho de que al pasear por las dependencias del enorme Museo Antropológico e Historia de la Ciudad de México, el productor de televisión JJ Revenga y otro investigador simplemente pues tuvieron unas representaciones mayas en ese museo y azteca. Ellos ven perfectamente que podrían ubicar en otro contexto espacio-temporal todo lo ocurrido en diferentes partes del mundo, estas cuestiones que los ligan de unas a de otras, como en estas figuras que podemos ver también raras, donde se pueden ver serpientes, algunas cosas relativas también con el mundo precolombino, porque a los chamanes y artistas que pulieron la piedra tuvieron la capacidad de bilocarse y viajar al pasado para ver lo que ocurría en otras tierras de más allá del océano, o en un tiempo que desconocemos. Los egipcios pisaron el nuevo mundo. A las pruebas fotográficas nos remitimos. Es muy probable que de estos egipcios incluso otras etnias hayan llegado como pranautas, lo que hoy se sabe muy bien que no fueron los que descubrieron América. Eso ya es una verdadera tontería, pensar de que fue descubierto América por Colón. No es así. Los datos nos dicen otras cosas. Yo he visto las piedras prehispánicas labradas, los rostros en museos. México, el país de México, en América Latina, es el que tiene más museos. Yo en uno de estos museos regionales, rurales, el pueblo dona estas piedras prehispánicas labradas. En una de ellas yo observo, como hay otras que también he visto así, reales, piezas, no imitaciones, no, las originales, se ven hombres barbados con rostros nada que ver con el nativo, nada que ver, y otros seres por ahí que labraban estos indígenas. ¿Quiénes eran esos hombres barbados? Hay que recordar algo, que las piedras eran la fotografía de aquella época. Ellos labraban lo que veían. No era una cuestión de la imaginación, de que se imaginaran a alguien con barba y con un rostro tal, no. Vieron a ese tipo de personajes ahí entre ellos. Estamos hablando probablemente de gente persas, fenicios, probablemente. Para mí, sí. Estuvieron los fenicios por acá, por el lado del Pacífico. Ellos descendían, pero a comerciar. Eran grandes comerciantes. Se entendían por señas. Y era como comercializaban piedras preciosas, plumas. ¿Por qué cree usted que en las tumbas de los faraones egipcios se ha encontrado tabaco? El tabaco original de América, de este continente, se ha encontrado en Egipto. Y así también en Europa. Y así también en América. La papa, el potato, la papa no tiene una raíz realmente histórica. De pronto surge de la nada en la historia. Realmente es un vegetal que fue modificado
o fue traído de otra parte, de otro mundo. Así hay otras que no tienen un historial grande en la Tierra. Hoy lo podemos hacer, podemos modificar genéticamente, desde hace mucho tiempo ya se modifican ciertas frutas, verduras. Hay una persona por ahí, hay algunos campesinos que afirman que tuvieron encuentros con seres que bajaron de ovnis y les dijeron cómo sembrar, cómo hacer que tuvieran esas cosas que sembraban, llámese sandías, llámese lo que ellos sembraban, eran más grandes. Hay relatos confiables y muy fiables de gente nativa, campesinos, que de pronto han tenido encuentros con humanos que les han dicho cómo cultivar la tierra y tener grandes enormes frutas. ¿Quiénes son estos personajes? No estamos hablando de miles de años, estamos hablando de actualmente, no más de 30, 40 años, ocurrido también por aquí en México. Los casos son muchos y muy variados. Continuamos, señores. Estos los misterios dirán, y recuerden muy bien, la Puerta de la Pirámide los martes, mañana, en España. Desde Madrid, la sección Los Misterios dirán, allá, también con Jorge Arijón. Recuerde usted escuchar 2:30 hora del centro en la Puerta de la Pirámide de la sección Los Misterios dirán ahí. Bueno, volviendo a nuestros protagonistas, es probable que el entorno de los pueblos de hombres no demasiado altos, morenos y de piel oscura, los mochicas, los incas, los nazcas, uno de los puntos más extraños a añadir a la ya de por sí extraña forma de vivir de los hombres de la niebla, queda en evidencia con esta cita del cronista Pedro de Cieza de León lo siguiente: los chachapoyas son indios blancos de una hermosura digna de soberanos, con unos ojos azules, los cuales son más blancos de piel que simplemente más blancos que los españoles. Bueno, ¿de dónde procedía aquella gente? ¿Cuándo decidieron aislarse en las cumbres de las montañas? ¿Por qué sus mitos no hablan de ningún lugar de su procedencia? Como si ese recuerdo se hubiese borrado de manera rotunda. No lo sabemos, señores. Pero si acudimos a la estadística para encontrar otro similar, de cuyo pasado apenas si hablan los mitos, únicamente aparece uno, el de Rapa Nui. Cuentan quienes acompañaron a Jacob Roggewijn el 6 de abril del año de 1722, que el almirante neerlandés y los suyos se quedaron pasmados al pisar aquella pequeña isla en la mitad del Pacífico, y no precisamente por las inmensas estatuas de piedra que parecían crecer del suelo volcánico, sino por los rasgos de quienes curiosos salieron a recibirles, porque aquellos hombres y mujeres que nada tienen que ver con los actuales, independientemente de ir vestidos con pocos ropajes, de lucir coloridos tatuajes o de tener las orejas deformadas por cuestión ritual, además tenían rasgos indoeuropeos, eran de piel blanca, barbados. Los indígenas americanos son lampiños, en algunos casos sus ojos eran claros y su cabello rizado, en ocasiones rubios, y eran de color, algunos, pelirrojo. Sí, escúchese muy bien, los primeros nativos de la isla de Pascua eran de rasgo así como si usted observa a alguien de Noruega,
de allá, de la zona de Finlandia, eran de ese tipo, pero eran nativos, eran de ahí, los primeros, en la isla de Pascua, ahí perdido, ahí en esa islita. Tenían un rasgo incluso pelirrojo, y al igual que los chachapoyas, independientemente de que las estrellas tuvieran una importancia capital en su corpus de creencias, representaron con sorprendente cantidad de detalles aquellos que venían del más allá del océano, los hombres pájaro, una suerte de semidioses, a su vez controlados por el gran dios Makemake. ¿Esto era casualidad? Es la pregunta. Quizás el caso de Pascua, si podamos rascar algo más en sus tradiciones para determinar simplemente que no tenían nada de terrestre, simplemente es un eslabón más perdido. Bueno, esto en la lejana tierra de Jiva, una especie del continente sagrado donde disfrutaban de una cultura muy avanzada. Un fatídico día le sobrevino un tremendo cataclismo y tras la hecatombe, su rey Otu-Matua decidió buscar una nueva tierra donde vivir. Así que acudiendo al consejo de su hechicero Aumaka, inició la migración de su pueblo. La leyenda dice que un día las dos embarcaciones del rey Otu-Matua avistaron los tres islotes llamados Motu-Iti, Motu-Nui y Motu-Kao. Uno de sus hijos exclamó: "Es una mala tierra". Entonces el rey dijo: "No, nuestra tierra también es mala, también hay miseria en ella. La marea alta lo destruirá todo". Luego las dos embarcaciones se separaron. Fue entonces cuando llamó a esta tierra Te, Pito o Te Genua, el ombligo del mundo. Un ombligo que hay, simplemente que hay quien ha querido ver como la cumbre más alta de la cordillera que partía en dos aquel continente desaparecido. Enterramientos similares. Fíjate, no vamos a entrar en valorar que una población de apenas 5.000 habitantes, en su momento álgido, además hubiese desarrollado una escritura. Como decía el doctor Jiménez del Oso, no hay un argumento que justifique su existencia. La escritura no es algo que se improvise, requiere siglos de evolución y representa una conquista intelectual de primer orden que responde por encima de cualquier otro argumento a la necesidad de disponer de un medio de comunicación que trascienda el espacio y el tiempo. En una isla como la que nos ocupa, tan reducida y aislada, esa simplemente cuestión necesaria no existió jamás. Bastaba, como así ha sido en los últimos siglos, con la transmisión oral. De forma estricta puede decirse que la existencia de Pascua en una escritura es absurda, a no ser que fuera importada de fuera. Pero ¿de dónde? La tradición no deja lugar a dudas. Lo llevó Otu-Matua desde Jiva, la tierra que acababa de hundirse por un cataclismo. Probablemente de ahí venía. Tampoco volaré, como aseguraba Peter Colosimo en su libro Tierra sin tiempo, que interrogados sobre el origen y el significado de las grandes estatuas, los habitantes de la isla nunca supieron dar la menor explicación. Dioses, señores, contactados, simplemente recibieron telepáticamente esto, o fueron teletransportadas, fueron edificadas tal vez, porque así eran estos señores. El contacto, como vemos aquí, ha estado a través de toda la historia. Seres que de pronto mandan mensajes de una forma telepática, pueden ser canalizados por aquellos que han sido tomados por profetas o mensajeros. Seres que han venido de las estrellas con tecnologías muy avanzadas. Han sido denominados dioses aquí y en otras culturas. Como vemos en esta gráfica, nos recuerda muy bien a ese pasado, el de Moisés, a ese pasado tal vez de Krishna, que se comunicaba, Vishnu, el Ramayana. Todo se encuentra escrito ahí en el pasado de dioses que venían en esos círculos que parecían tener ojos de buey alrededor, y de adentro otros círculos que venían del norte con un viento fuerte, tal como lo narra Ezequiel
en los libros sagrados de la Biblia. Nosotros hemos estado rodeados de civilizaciones en este pasado histórico de la Tierra. Muy probablemente ellos estaban aquí, los dioses, cuando nosotros éramos simplemente una pequeña larva o estábamos siendo creados genéticamente. Nosotros aquí en este planeta Tierra hemos tenido avanzadas que han llegado, nos han dejado sus legados, hemos encontrado cosas que nos indican que ya había civilizaciones, que ya había tecnología suficiente por miles de años, petrificadas, como la piedra antiquitera en una isla frente en la zona de Europa. Esta piedra antiquitera, dentro de esa misma se encontró petrificado lo que viene siendo como un reloj, algo así, que tenía un engranaje, y eso pertenece a miles de años. ¿Cómo llegó esa maquinaria ahí? Señores, tornillos, lo que sí, un vil tornillo de millones de años. Se han encontrado también acá con los mayas las piedras, estas enormes de calaveras de cuarzo. Imagínese usted, para tallar el cuarzo se hace falta una maquinaria, y sobre todo que no quede rasgada, bien pulidas, como se han encontrado aquí con los mayas. Se han encontrado también, como últimamente acá en la zona del estado de Veracruz, ya grabados arqueológicos de seres, lo que conocemos como seres grises. Simplemente estas pirámides y estos seres que se han podido ver en estas imágenes son, para mí, genéticamente creados. Estos que vieron primero en la isla de Pascua, que eran totalmente blancos e incluso pelirrojos, estos nativos semidesnudos, probablemente descendientes, una hibridación de seres del cosmos, probablemente, o venían del otro continente y fueron dejados ahí. Las preguntas son muchas. Tenemos también Baalbek, las grandes piedras de Baalbek, bloques enormes. Vamos a otra nota y regresamos. Bueno, señores, la diferencia entre... Usted ha escuchado muy bien que algunos son psicópatas, sociópatas. ¿Cuál es la diferencia realmente entre un psicópata y un sociópata? Bueno, ambos conceptos tienden a mezclarse e implican un cambio en la perspectiva del mismo problema. Cheque usted, ambos conceptos tienden a mezclarse e implican un cambio en la perspectiva del mismo problema. El término psicopatía es una conducta alterada de un sujeto que se distancia de las normas sociales. Ahora vemos bien, el término sociopatía hace referencia al daño que este individuo produce a la sociedad. Escuche usted otra vez, el término sociopatía hace referencia al daño que este individuo produce a la sociedad, como esos que de pronto salen y matan a otras personas, son verdaderos sociópatas. Otros autores emplean la expresión trastorno antisocial de la personalidad. En la actualidad prevalecen los dos acercamientos. El Manual Diagnóstico Estadístico de Enfermedades Mentales, DSM, incluye el trastorno sociopático de la personalidad en referencia a individuos crónicamente antisociales. La psiquiatría alemana se enfoca en el sujeto y en la idea de psicópata, en las desviaciones del enfermo. Una visión alternativa considerada que el psicópata no ataca a la sociedad y simplemente responde este mismo al tratamiento. En cambio, el sociópata acaba, ¿sabe dónde? En la cárcel. Bueno, recuerda usted muy bien el video que grabó Gladys Córdoba allá en Perú, en la montaña de las maravillas. Aquí tenemos en el lado izquierdo
la comparación que hizo ella con una persona grabada a la misma distancia en el mismo sitio. Ve usted aquí, esta es la estatura del lado izquierdo normal de una persona normal, y ve usted, es la misma línea amarilla, el tamaño de la persona normal que se encuentra a la misma distancia, y el gigante en el lado derecho. Ve usted todo lo que le lleva de largo. Este es un video perteneciente, es un screenshot aquí, y simplemente ve usted la diferencia, la gran estatura entre uno y otro. Este video que se encuentra en YouTube, en la página de Gladys Córdoba, el gigante en el Perú. Aquí está la indicación, cheque usted muy bien las líneas. La línea amarilla es la misma línea, el mismo tamaño del lado izquierdo. Al lado derecho, casi el doble. Increíble esto. Vayamos a otra nota. Bueno, nuestra sección de religiones, sectas, movimientos, filosofías, bueno, una sección nueva. ¿Quiénes son los adventistas del séptimo día? Conforman, pues, es como un movimiento, ¿no?, que surgió en Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Su fundador fue William Miller, 1782-1844. Este curioso personaje pertenecía a la Iglesia Bautista y era un asiduo estudiante de la Biblia. Mediante una caprichosa interpretación de los libros de Daniel y el Apocalipsis, concluyó que Jesús volvería a la tierra, ¿sabe usted qué día? El día 21 de marzo de 1843, y así lo anunció a un grupo que terminó por separarse de los bautistas. Pues simplemente Cristo no llegó el día anunciado, y Miller propuso pues simplemente otra fecha. Esa fue el 22 de octubre de 1844, en la que, ¿sabe usted?, tampoco ocurrió nada. El profeta murió y su culto estaba destinado a desaparecer con él. Sin embargo, la señora Ellen Hermon de White, alias la hermana White, continuó con esas creencias y reportó supuestas visiones que las validaban. Expuso sus ideas en varias obras de gran complejidad. Después se sabría que eran plagios. No obstante, como suele ocurrir, se siguieron sumando adeptos a su iglesia. Tienen 7 principios, gobernada por una conferencia general. Este movimiento opera en 203 países y cuenta con unos 15 millones de seguidores. Es verdad que en el universo lo que usted observa es infinito. Definir el universo es infinito o infinito en tiempo y espacio es uno de los grandes problemas de la cosmología contemporánea. De acuerdo con uno de sus modelos, el universo está cerrado sobre sí mismo, tiende a expandirse hasta el cierto punto y luego se contrae. El otro modelo sostiene la existencia de un universo abierto, de volumen infinito, que se expande sin cesar. Para saber si es cerrado o abierto es necesario definir si su densidad de masa en el momento presente rebasa cierto valor crítico. Esta medición toma en cuenta la constante de Hubble, parámetro que mide la tasa de expansión, y la constante gravitacional, constante universal que determina, según la Isaac Newton, la atracción gravitatoria entre dos cuerpos y la distancia que las separa. El problema es que simplemente hasta la fecha no ha podido determinarse la densidad del universo, por lo que simplemente no se ha llegado a una respuesta concluyente. Extraños personajes han sido grabados en piedras aquí en América.
Hemos encontrado desde Sudamérica hasta Norteamérica. Les recuerdo que los grabados en piedra eran la fotografía de aquellas épocas, de lo que observaban. Realmente, ¿qué era esta entidad pequeña? Todavía recuerdo muy bien a dos policías que vigilan ahí en Zempoala, en la zona de pirámides aquí de Zempoala. Zempoala es muy cerquita aquí del puerto de Veracruz. Estos señores tenían sus pirámides, pero uno de los vigilantes, actualmente estoy diciendo, uno de los vigilantes me dijo: mira, yo he observado unos seres pequeños que cruzan, estamos aquí de noche cuidando la zona arqueológica, y me dijo: mira, mi compañero y yo hemos visto cómo cruzan, parecen niños, pero obviamente no son niños porque tenemos cerrado, aquí cerramos con candado, y en las madrugadas vemos cómo pasan corriendo estos seres pequeños. Esos son conocidos como chaneques en la zona de Veracruz, en la zona de México, aluches en la zona de Chiapas. Estos seres que se encuentran ahí grabados, incluso también en la zona de Estados Unidos, hasta en las más allá de Estados Unidos, la zona norte, también de Canadá, existen estos personajes probablemente intraterrestres. Bien, señores, es momento de despedirnos aquí. Nos vemos la semana que entra. Los grandes misterios del mundo. Usted y yo tenemos una cita el lunes próximo aquí en Los Misterios de Irán. Mi nombre es René Irán y puede tener contacto directamente por Face. Envíenos sus casos, sus historias, y en este abismo cósmico donde nosotros a la vez somos conformación de pequeñas entidades vivas llamadas células que comen, digieren, procesan y tienen vida individual. Estamos conformados por vida, cada una de nuestras partículas cósmicas, al cual somos polvo cósmico. Nuestros huesos somos partículas cósmicas. Recuerde usted, somos viajeros en el tiempo. En este instante el tiempo no pasa, viajamos en el tiempo, nos desplazamos en el tiempo. Es muy distinto. Estamos viajando a una piedra colosal llamada planeta Tierra, pequeña, digo colosal en dimensión a nosotros, pero estamos viajando sumamente a grandes velocidades. Al desplazarnos en tiempo y espacio, en este infinito, ya somos viajeros en el tiempo y espacio. Mi nombre es René Irán y nos vemos al próximo aquí en Los Misterios de Irán. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos vean. Un gran saludo para todos los grupos en los cuales nos ven, desde Estados Unidos hasta la Argentina, todos estos países. Por favor, nos vemos en la próxima aquí en Los Misterios de Irán. Muchas gracias.